Continuamos con el programa Construyamos Memoria acá por la 96.1. Sí, en minutito vamos a estar hablando con Martín Coan, considerado uno de los mejores escritores que tenemos en la actualidad, el más destacado, ¿no?, de los escritores contemporáneos. Su obra, que abarca 11 novelas, 5 libros de cuentos y 10 ensayos, se encuentra caracterizada por el tratamiento de la realidad argentina y su última dictadura cívico-militar, y ha sido llevada al cine. En el 2007 recibió el premio Herralde de novela por su 7ª novela Ciencias Morales. En el 2024 además fue nombrado personalidad destacada del ámbito de la cultura de la ciudad de Buenos Aires. Sí, vamos a estar hablando con él, con Martín Coan, en minutitos. Ya nosotros habíamos estado trabajando, habían venido chicas de la secundaria número 2 y estuvieron compartiendo partes de los ensayos que describieron acerca sobre la novela Dos veces Junio. Y bueno, lo que queremos hacer hoy es compartir con todos nuestros oyentes acerca de, bueno, cómo fueron este contexto en donde Coan escribe Dos veces Junio, y bueno, y años después escribe otra novela que se llama Confesión, que está dividida en 3 partes, pero bueno, queremos hablar con él acerca de sobre estas 2 obras. Buenos días, Martín, ¿estás ahí? ¿Nos escuchás? Acá estoy, los escucho. ¿Cómo están? Buen día. Hola, Martín, buen día. Primero, queríamos agradecerte por el tiempo y por la predisposición para esta entrevista. O sea, te soy sincero, no pude dormir nada en toda la noche, imagínate. ¿Por qué? No, ¿cómo? un nerviosismo tenía. Yo había participado en años anteriores en charlas, en clases abiertas que habías dado vos en el Instituto Rojas en Moreno. Y sí, bueno, claro. O sea, es más, tengo como foto de perfil de Gmail, bueno, una foto que nos habíamos sacado. Así que digo, sinceramente, no pude dormir en toda la noche. Nervios. No, qué remordimiento. Bueno, espero que descanses bien. Bueno, sí, más tarde. Bueno, Martín, queríamos hablar acerca sobre el grado 0 de la escritura de Dos veces Junio y de Confesión, ¿no? Bueno, ¿cómo te inspiraste para narrar esta historia y de la manera en que narrás? Diría en principio de lo que bien definís, esa idea de grado 0, pensando en Martes, obviamente, que es escribió uno de los teóricos que mejor usó esta idea de un narrador en grado 0. Sí, efectivamente pude tener eso en mente, pensando también en efectos de lectura posibles. Cuando uno escribe una novela, cuando uno escribe literatura, la condición de la lectura y los efectos de lectura y la experiencia de lectura son completamente conjeturales, por supuesto. Uno no sabe qué va a pasar con los lectores, uno no sabe qué va a pasar con cada lector, y eso lo sabe al tiempo de la literatura, ¿no? Si fuese tan mecánico y estuviese tan direccionado, el asunto no sería tan interesante como es. Cada lectura va a ser un recorrido y va a abrir perspectivas que son imposibles de anticipar y de determinar en la escritura. Pero es cierto que la escritura propone pactos o posiciones respectivas de lecturas posibles. Digamos, una escritura, propone lecturas posibles y las supone y las predispone. En ese sentido, yo diría lo que bien definís estos narradores, o el narrador de Dos veces Junio, por ejemplo, esa especie de condición medio neutra y medio imperturbable, la pensé en relación al efecto que podía tener para un lector que necesariamente iba a reaccionar frente a lo que se cuenta en esa novela, a un lector al que necesariamente algo le iba a pasar o algo le va a pasar leyendo lo que aparece en Dos veces Junio, pero contarlo a través de un narrador al que parece que no le pasa nada.
O sea, disponer un material narrativo, como hay en la novela, ante el cual necesariamente el lector va a reaccionar, pero transmitirlo a través de un narrador en grado cero que no reacciona. Entonces, lo que fui pensando a medida que escribía la novela era que porque era interpelado por lo menos en dos niveles. En un nivel, lo que le pasa, lo que le puede pasar ante lo que se cuenta en la novela, pero también lo que le pasa o lo que le puede pasar frente a ese narrador, que no reacciona, que parece ajeno, que parece imperturbable respecto a lo que está contando. Bueno, un poco así lo pensé. Sí, o sea, esta persona que está narrando, ¿no? Este narrador genera rechazo, o sea, con la pregunta, ¿a partir de qué edad se puede empezar a torturar a un niño? Y que se preocupa más a ver si corrige o no corrige una falta de ortografía. Sí. Y aparte después, o sea, con el transcurso de la primera parte, porque la novela, para quienes no la leyeron de nuestro público, está dividida en dos partes, ¿no? La primera parte ambientada en el Mundial del 78 y la segunda parte ahí cuando el ejército de argentinos se rinde en la guerra de Malvinas. Pero y en el medio como que vas mechando con datos típicos de este mundial, ¿no? En la primera parte, en donde decís, bueno, pará, quiero saber a ver qué pasa con este conscripto, qué pasa con esta chica que secuestraron, y metés datos de altura, de peso, de formaciones, también jugando un poco con lo que se vivía en ese momento, ¿no? De todas las cosas que estaban pasando en Argentina, y con esta vorágine del mundial. O sea, es que comparto la caracterización, me entusiasmo escuchando tu caracterización, porque creo que vas a un punto decisivo de la relación, ya no solo Dos veces junio, mi propio caso, de pensar las relaciones entre literatura y política, en el sentido de que cuando una novela toca cuestiones políticas, como pasa con Dos veces junio, o remite a ciertas situaciones políticas, como pasa con Dos veces junio, como pasa con Confesión, que como dijiste además es muy posterior, hay una inclinación a que al haber estas cuestiones, al aparecer estas cuestiones políticas de por medio, de una fuerte inclinación a hacer preponderar la dimensión puramente temática de los textos. Ir a los contenidos y centrarse en los contenidos o ocuparse del tema, porque son temas políticos. Y los temas políticos tienen su atractivo propio. Pero como no se trata de textos políticos en grado 1, ya que hablábamos de como son ficciones, y como lo político entra a través de la literatura, o es literatura política, el modo en que subrayás aspectos formales, que vos estás subrayando aspectos formales, me parece decisivo, porque esas decisiones formales son determinantes cuando se trata de literatura, ¿no? Y me parece un contrapeso indispensable para contrarrestar una inclinación al predominio de lo puro-ático, que es una inclinación que cuando hay cuestiones políticas de por medio a veces prepondera, porque la forma no es una especie de condimento o de ornamento que se apega a la cuestión medular que sería el tema. La forma es determinante en la literatura. Y eso que llamamos tema, o eso que podríamos llamar contenido, no existe sino a través de la forma y por medio de la forma. La forma no se agrega al tema, insisto. La forma no se agrega al contenido, lo constituye. Entonces, no solo no hay una separación forma-contenido, sino que en una eventual distinción, la forma pasa a ser preponderante porque no hay relación con el tema y no hay relación con el contenido político, sino a través de la forma. Entonces, en la decisión del tono que bien definís como de grado cero, en la decisión formal del registro del tono, ya hay toda una determinación para la lectura, no digo determinación, pero un condicionamiento para la lectura, que creo que va en la dirección que señalaste,
la idea de un lector que va a entrar en conflicto con el propio narrador, y el narrador como un dispositivo normal de la narración misma que va a mediar entre el lector y la temática del libro, entre el lector y el contenido de la novela. En esa relación ya hay un elemento de tensión o de conflicto, porque el lector va a entrar en conflicto con el propio narrador. Y me parece que funcionaría muy distinto un texto que, aún contando estas mismas cosas, o planteando estas mismas cosas, planteando estos mismos temas, planteando estos mismos contenidos, propusiese un narrador con el cual el lector se pudiese identificar, o, como tiene que decirse ahora, tener empatía. Porque el lector se puede abordar al narrador, o sea, puede dar la opción de comunicar con el narrador, sin dejar de penetrar por ciertas cuestiones que temáticamente aparecen en el texto, va a tener la posibilidad de tomar una posición más confortable respecto de lo que lee, porque lo va a poder, aún en la consternación que los contenidos de la novela le estén planteando, que de hecho lo plantean, como vos citabas recién, pero va a poder acceder a eso que está leyendo con un espacio de protección que sería su identificación con el narrador. En cambio, si el narrador tiene las características que estamos diciendo y no le ofrece esa posibilidad de identificación y de acomodarse en una posición segura de contemplación, porque el narrador no es confiable, porque el narrador es detestable, porque el narrador lo irrita, porque el narrador fastidia, indigna, entonces la experiencia de lectura es completamente otra, y esa experiencia de lectura es completamente otra a través de la forma, que es una lectura, uno la imagina, pero uno la constituye, la propone de ese modo, que va a entrar en conflicto con lo que está leyendo, y que va a entrar y que va a quedar en un lugar de descolocación y de incomodidad respecto de lo que está leyendo. Entonces hay algo ahí que va a estar efectivamente definido por la forma, del mismo modo que planteabas otro aspecto formal de los meses de junio, que es el montaje. Tal como perfectamente lo caracterizabas, y que son montajes de cosas diversas, son montajes de cosas, de planos contrastantes, poniendo un segmento de una narración de algo tremendamente grave. Una prisionera que en un centro clandestino de detención durante la dictadura da a luz en cautiverio, corte, con frívolo en relación al fútbol y al mundial. Corte, montaje, otra vez la escena terrible. Corte, montaje, otra vez un registro frívolo de datos futbolísticos. Entonces, el recorrido de la lectura toca no solo el dramatismo del hecho político que se cuenta, y no solo el registro más superficial o más banal del asunto futbolístico, sino el choque entre una cosa y la otra. Y el choque entre una cosa y la otra lo produce la forma, no el tema. Uh-huh. Sí, sí. Bueno, algo similar también pasa con Confesión. Está dividida en 3 partes. La primera, este despertar sexual de una chica de 12, 13 años, con nada más y nada menos que Jorge Rafael Videla, y viéndolo pasar desde su ventana, ¿no? Cuando Videla era un cadete, ambientada en la localidad de Mercedes. Ya todos sabemos, o sea, todos los argentinos sabemos quién fue Jorge Rafael Videla y lo perturbador que fue. Y en la forma de narrar, ¿no? Cómo esta chica lo veía pasar, es similar a las fotos que circulaban de Videla en la dictadura, ¿no? Impenetrable, siempre bien vestido, siempre, o sea, les enfocaban nunca un tipo religioso, ¿no? Y este personaje que estaba enamorado de él, justamente asiste a la iglesia a confesarse, porque ella siente que está pecando. Después, bueno,
vi en otra entrevista que como en el final de esta primera parte terminás hablando sobre ríos, ¿no? Y sobre el agua, y bueno, haciendo un ensayo sobre el agua, ¿no? Y sobre esto. Y después pasás a contar otra cosa relacionada, que se va a ir relacionando con el correr de la segunda parte. Estos procedimientos que bueno, la narración va para un lado, después aparece otro factor, ¿no? Que es como que irrumpe y o sea, después retoma, ¿no? Háblanos, se acerca un poco sobre, bueno, esto de la novela Confesión, ¿no? ¿Cómo hiciste en ese grado cero, ¿no? Para cuando describiste Confesión. La novela, como bien decías, tiene... me la acuerdo mejor porque la tengo más cerca en el tiempo. Por ejemplo, 2 de julio del 2002. Claro, no sí, sí. Porque, pero la memoria de la escritura, 2 de junio salió en 2002. Yo la escribí en 2000, o sea, hace 24 años. Claro, mira. Confesión es la última novela. Sí. Y bueno, obviamente está más cerca, la experiencia de escritura está más cerca. En el tiempo, la novela efectivamente tiene 3 partes. Una ocurre en los años 40, aproximadamente, 42, si no me acuerdo mal. 77, la segunda parte, y la última parte más contemporáneamente. En esa primera parte, sí, claro que bien decías, hay una chica que en ese momento tiene 12, 13 años, que se fascina con un vecino de su ciudad, que es Mercedes. Y como bien caracterizabas, pensé sobre todo esa primera parte en relación a lo que se sabe y lo que no se sabe. Otra vez, ¿no? El lector, el narrador, el personaje, porque pensé un personaje, por eso pensé también esa edad, 12 años, 13 años, la edad en la que todos hemos pasado la experiencia de la transformación de nuestros propios cuerpos, esa etapa en la que podemos no reconocer del todo qué le pasa a nuestro cuerpo. En cualquier momento nos puede pasar eso, en cualquier momento de la vida y a cualquier edad nos puede pasar eso, que nuestro cuerpo nos desconcierte o nos plantee enigmas, ¿qué nos pasa? ¿Qué le pasa al cuerpo? Pero esa edad en particular, que es una etapa de la vida en la que el cuerpo se transforma muy rápidamente y muy fuertemente, esa instancia aparece especialmente fuerte y me permitió pensar un personaje a quien le pasan cosas en el cuerpo, porque diría, no solo se enamora de ese vecino que pasa frente a su ventana, hay una fascinación erótica, y la fascinación erótica le pasa más por el cuerpo que por la conciencia, como si dijéramos, no es tanto ella la que se fascina, es su cuerpo que se alborota ante la contemplación de este vecino que lo atrae, y ella misma no sabe del todo qué es lo que le pasa. Entonces me interesó trabajar en esta situación específica, en la que al cuerpo le pasa algo y el personaje mismo no termina de darse cuenta qué es lo que le pasa a su propio cuerpo. Ahí tenemos la escena de la confesión y la figura del cura, que puede ver lo que pasa. Y el lector, él se da cuenta de lo que le pasa. Y el mismo personaje todavía no. Y me parece que eso tiene que, de alguna manera, se prolonga lo que decías. Nosotros, el lector ya sabe quién es Videla. El lector ya sabe quién fue Videla. Ella, a quien ve pasar frente a su ventana, es un vecino de 16 años. No sabe quién sería Videla, no puede saber quién iba a ser Videla. Entonces el texto queda, esa primera parte del texto queda una especie de filo entre el lector que ve a ese personaje de 16 años y sabe quién iba a ser, y reconoce en ese de 16 años el tirano que iba a ser, y esta chica de 12, 13 años que no sabe ni lo que le pasa a su propio cuerpo, ni sabe quién va a ser ese vecino. La primera parte de la novela que está jugada en estos términos. La segunda es completamente distinta porque es, y la pensé en buena medida en relación a las cuestiones de la memoria y el olvido. La memoria y en relación con la memoria, el olvido.
que me interesa, bueno, porque cuando nos interesa la memoria nos interesa también el olvido, pero digo, el olvido no ya como una instancia a rechazar o a repudiar, que muchas veces sí, hay olvidos y olvidos, ¿no? Hay olvidos que uno dice, no, esto no. Pero hay olvidos que forman parte de la memoria, porque ninguna memoria es absoluta, porque ninguna memoria es total, porque toda memoria aloja olvidos. Entonces, me interesa muchas veces pensar no ya el olvido que se contrapone a una memoria o que es enemigo de una memoria, sino los olvidos que forman parte de una memoria y le permiten ser. ¿Por qué nos olvidamos de algunas cosas? Me interesa mucho los que hacemos memoria, haciendo memoria. Y noté que hay un hecho tremendamente impactante, tremendamente resonante en un punto, y que no lo fue tanto, que no está tan recordado, que fue un atentado cometido contra Videla en el aeroparque de la ciudad de Buenos Aires en 1977. Noté que incluso quienes están o estamos medianamente informados sobre aquellos años, sobre la historia de ese tiempo, es un hecho relativamente relegado en la memoria de todos. Ese atentado, que además no alcanzó su cometido, que digamos, Videla obviamente ya sabemos que sobrevivió, pero tuvo un impacto fuerte porque la carga de explosivos que se colocó debajo de la pista del aeroparque llegó a detonar. Hubo una explosión, se sacudió el avión donde iba el dictador. Me interesó volver sobre ese hecho y narrarlo de un modo completamente distinto al de la primera parte, narrarlo de la manera más rápida, más directa, más vertiginosa que pudiese. Y después la novela tiene una tercera parte distinta a las otras dos, en la que aquella chica de 12, 13 años de la primera parte ya es una señora muy grande que está conversando con su nieto, y ahí aparece otra forma de confesión, distinta a la confesión en la iglesia de la primera parte, de la chica que va a confesarse porque algo le está pasando y no sabe qué, y es otro tipo de confesión, otra variante de la confesión, la que aparece en la última parte, que son esas confesiones que a veces hacemos un poco involuntariamente. Cuando decimos algo no por la intención de decirlo, sino cuando decimos algo y no pretendíamos decirlo. Es como la experiencia en el psicoanálisis, ¿no? Que sea eso en la novela, pero digo, esa instancia en la que uno se encuentra diciendo algo y no había pensado que lo iba a decir, y en principio no advierte que lo está diciendo, y sin embargo lo está diciendo. Sí, Martín, justo hace minutos habíamos estado hablando sobre el psicoanálisis, sobre esto. Bueno, tenemos acá estudiantes que te quieren hacer unas preguntitas, ¿puede ser? ¿Cómo no? En el ¿Sí? tiempo que me queda, porque Dale. Justamente tengo que salir a mi sesión de psicoanálisis. Bueno. Por algo salió la referencia, pero sí, con todo gusto, díganme. Hola Martín, ¿cómo estás? Soy Abril. Bien. ¿Cómo estás? Te quería consultar, ¿recibiste algún tipo de crítica de alguna persona por lo que escribís, por tus novelas? ¿Crítica en el sentido de crítica negativa, en el sentido de objeción? Claro. Sí, es razonable que eso ocurra. Por los distintos puntos de vista, sí. Sí, porque necesariamente, ¿cómo decirlo? Cuando uno hace una apuesta literaria determinada, en una dirección determinada, sería ingenuo y hasta diría sería erróneo suponer o pretender que eso guste unánimemente o interese unánimemente. Yo creo que sería un error, digamos. Puede haber un tipo de literatura, y no solo de literatura, hay un tipo de música, hay un tipo de cine que está pensado para gustarles a todos. No quiere decir que uno no desee, por supuesto que uno como autor desea que la novela les guste a todos. Uno quisiera que sí, y cuanto más lectores les guste, mejor, y cuando un lector el texto lo entusiasmó y lo disfrutó o le interesó, lo valoró positivamente, claro, mucho mejor. Dicho eso, que obviamente uno no es indiferente y uno quiere que lo que uno escribe al lector le parezca valioso, es distinta ese tipo de literatura o ese tipo de arte en términos generales que está hecho para gustarles a todos. Porque esa literatura que está hecha para gustarles a todos tiene de alguna manera una especie de medianía estandarizada, que serían justamente los requisitos. Esa medianía estandarizada serían los requisitos para que a nadie no le guste.
Pero uno podría decir, ahí también finalmente hay una trampa. Elegir la medianía estandarizada para que a nadie no le guste, va a pasar que no le va a gustar a los lectores a los que no le gustan las medianías estandarizadas. Al que no le gusta eso que está hecho para gustarle a todo el mundo. Entonces me parece colocarse en otro punto, es una apuesta que es literaria, que es ideológica, que es política, y en el horizonte de recepción posible, claro que puede haber alguien, y más de uno necesariamente, a quien no le convence o no le pruebe. Es parte del asunto. Y es porque hay lectores a quienes no les gusta, y lectores a los que sí, justamente porque no se trata de que les guste a todo el mundo. Uno quisiera que les guste a la mayor cantidad de lectores posible, pero necesariamente, por ejemplo, lo que estábamos conversando recién, si se nos acaba de caer la llamada con Martín, ahora estamos llamándolo otra vez. Estamos de vuelta. Hola Martín, ¿estás ahí? Sí, acá se nos cayó. Sí. Bueno. Qué mal andan los teléfonos. Bueno, ya los privatizarán y van a andar peor. Ya los van a privatizar y van a andar peor. Bueno, teníamos la última preguntita. Sí. ¿Qué fue lo que te inspiró a ser escritor? Lo que me llevó a ser escritor lo descubrí muy prontamente, desde muy chico, sin que eso cobrase la forma de quiero ser escritor. Nunca pensé en quiero ser escritor. Lo que descubrí desde muy chico, pero muy chico es escuela primaria, 8 años, 9 años tendría, es que me gustó muchísimo escribir. Lo pongo en esos términos porque funcionó para mí en esos términos. Nunca pensé quiero ser escritor, nunca surgió como un deseo de ser escritor. Lo que surgió desde la niñez fue la evidencia de que me gustaba muchísimo escribir. Y el camino que seguí es ese. No hay una sola página que yo haya escrito detrás de ser escritor. Cada cosa que yo escribo la escribo porque disfruto mucho de escribir. Si yo no disfrutara de escribir, no lo haría. El deseo para mí no es ser escritor. El deseo para mí es escribir. Cuando uno escribe, bueno, claro, es escritor. Pero escribir para mí no es el medio del que me tengo que valer para ser escritor. Es el objeto. Es lo que quiero, es el objeto de mi deseo, escribir. La consecuencia es que soy escritor. La base del asunto es que disfruto muchísimo escribiendo. Y sos un escritor sumamente comprometido con los derechos humanos. Mirá, te agradezco, pero me parece una sobrevaloración. Claro, esa es una valoración mía, no. Yo te agradezco, pero en realidad yo como tantísimos, escribimos, leemos, somos docentes, somos críticos, intervenimos en los medios o nos hacen entrevistas como esta y decimos lo que pensamos. Yo lo pondría en esos términos. Soy docente, soy crítico literario, escribo ensayos, escribo novelas, generosamente se interesan por hacerme entrevistas, me hacen preguntas y yo respondo lo que pienso. Así me veo yo, no más que eso. Bueno, Martín, muchísimas gracias por el tiempo, muchas gracias por la amabilidad, porque cuando te escribí, las veces que te escribí fuiste sumamente amable. Gracias por permitirnos compartir esto que hacemos con vos y por participar de nuestro programa. Muchas gracias. Ahí mira, se me fue la voz otra vez, yo no sé si yo mismo estoy al aire ahora. Si lo estoy. Ahí sí. Bueno, yo les agradezco mucho. Gracias por la entrevista, gracias por las preguntas, gracias a las compañeras que preguntaron también, y en cuanto a vos, a dormir bien esta noche. Bueno, muchas gracias, Martín. Te mando un fuerte abrazo. Hasta luego. Abrazo. Bueno, entrevista con Martín Coan. En minutitos volvemos. Vamos a una breve pausa y continuamos con el programa Construyamos Memoria acá por la 96.1.